Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy vamos a reflexionar solamente sobre 2 versículos de ese 6º capítulo de Apocalipsis. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, pedimos tu presencia, la unción de tu Espíritu Santo, para comprender esta tu revelación a nosotros, de lo que tiene que pasar, lo que ya está pasando, para que estemos preparados y listos para tu venida última como nuestro juez y salvador. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia y Reina de los mártires, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si se escucha un ruido como ese es porque aquí en Argentina, en nuestra casa, tenemos estufas que son ya casi antiguas, y con el viento fuerte, entonces el metal se mueve y así habrá muchas veces ese ruido. Pido paciencia. Los 2 versículos serán de 9 a 11. Voy a leer enteramente y después hago el comentario. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. En esa reflexión enfocamos solamente sobre el 5º sello. Los primeros 4 era algo temporal, en el sentido que todo junto, no simplemente primero guerra, después violencia, guerra civil y después hambruna, sino todo en conjunto, pero afectaba a la tierra en la historia. Aquí vamos más allá de la historia y tenemos como otra vez una visión de lo que está pasando con los mártires, está pasando en el cielo. Entonces no podemos ver cada sello como un evento histórico, y por esto tenemos que tener mucho cuidado en interpretar el libro de Apocalipsis, en mirar qué está pasando hoy y simplemente decir el 3er sello se ha roto en esto y el 4º en esto, porque ahora estamos más allá de un momento histórico, porque esa visión resume toda la situación de los mártires cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia, de los 2000 años que ya hemos pasado y de los años que todavía nos quedan hasta la venida última de Jesús. Ahora, al abrir el 5º sello, no hay algo que pasa en la tierra, como digo, sino un intercambio que pasa entre Cristo, Dios, y los mártires. Juan ve los que han sido degollados, los que han sufrido la muerte de la misma manera que el cordero. La palabra en griego es la misma palabra y por eso la palabra degollado técnicamente es lo mejor, porque eso refiere al cordero. Y esos mártires participan en el destino del cordero, de lo que pasó a él. Pero no simplemente sufrieron violencia por cualquier razón, sino porque ellos mantuvieron el testimonio a la palabra de Dios y eran fieles a Dios. Es decir, sufrieron justamente a causa del nombre de Jesús. Y aquí testimonio en griego es martiria. Es decir, tenemos la palabra mártir, esa palabra griega, y es el término técnico en griego legal para testimonio, lo que pasa en el corte, es decir, frente de un juez. No sabemos exactamente en el tiempo de Juan si hubo tantos mártires cuando escribió esto, aunque sabemos que Antipas fue mencionado por nombre por Jesús en una de las cartas. También sabemos que hubo mártires en Roma, Jerusalén y otros lugares, pero
no tenemos idea de cuántos mártires en total eran, ¿no? Porque solo se menciona algunas personas específicas. Ahora, lo que vemos es que están debajo del altar. Eso para nosotros como católicos es algo bien importante porque en las iglesias católicas, también ortodoxas y también los de otras iglesias muy antiguas, tenemos en el altar lo que se llama en latín sepulcrum, es decir, el lugar del entierro, un ataúd, ¿no? Es decir, ahí en el altar tenemos los huesos, una reliquia de los santos. Y fue desde el siglo IV que los cristianos ya celebraban la misa, la Eucaristía, sobre los sepulcros o los lugares del entierro de los mártires. Entonces se asociaba el sacrificio de Cristo como el primer mártir, el primer testigo, y los otros testigos, los mártires cristianos, que unía su sacrificio, porque y el sacrificio de Cristo y el sacrificio de los mártires fueron aceptados por Dios. En la iglesia bizantina, griega, rusa, ellos tienen una tela en la cual está pintado la imagen de Jesús enterrado con la Virgen, poniendo su cuerpo como la Pietà en el sepulcro, y muchas veces está tejido en la tela huesos o reliquias de los santos. Y eso es esencial para celebrar la liturgia divina, porque ellos no dicen que es la misa, sino la liturgia divina. Entonces, así se cumple exactamente lo que Juan ve o ha visto en esos versículos, ¿no? La conexión entre mártires y altares. Ahora, más allá de este evento histórico que hasta hoy sigue, que los altares católicos casi siempre tienen algo de un hueso o una reliquia de los santos, ¿por qué eso es importante? En el Antiguo Testamento, la sangre de una víctima que fue ofrecida a Dios fue desechada, derramada al base del altar. Y por eso Jesús, por ejemplo, en la Eucaristía dice que mi sangre derramada por ustedes, porque la sangre del Cordero Pascual fue derramada en el templo al base del altar, sobre el altar, como ofrenda, como el sacrificio frente de Dios. Cuando la sangre de los animales fue derramada, es decir, esto fue como ofrecimiento a Dios y esperaba de Dios en cambio una bendición, una respuesta a una petición específica, perdón de los pecados, liberación de enemigos o cualquier que sea la necesidad. Entonces aquí la visión de Juan indica que cuando los cristianos son asesinados a causa de su testimonio de la palabra de Dios, ellos derraman su sangre y derraman esa sangre justo al base y a los 4 rincones del altar, de arriba del altar, como una ofrenda viva hacia Dios. Sabemos que los padres de la iglesia dijeron que lo que pasa simbólicamente en la Eucaristía, pero realmente es el sacrificio de Cristo, pero bajo signos y símbolos, cuerpo, pan, es lo que pasa realmente en el sacrificio de los mártires. Es decir, ellos en vivir el sufrimiento de Cristo hacen presente el misterio pascual de Cristo, hacen presente su muerte y su pasión, con también el poder de su pasión para la salvación de los demás. Entonces, el sacrificio de los mártires en algún sentido hace presente, visible, lo que tenemos en la misa bajo símbolos, bajo lo que es la liturgia. Ahora, ellos no solo piden algo de Dios, sino gritan, ¿no? Gritan pidiendo la venganza o la justicia para su sangre, ¿no? Con fuerte voz gritan: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Ahora, por nosotros la idea de tomar venganza es prohibida, porque Dios dice que Él toma la venganza. Pero empiezo así porque nosotros muchas veces asociamos la venganza como algo siempre negativa. Y no es así. Venganza en sí es algo justo.
decir, que por cada acción mala hay un efecto que necesita ser reparado, ¿no? Es decir, si yo mato a alguien, entonces debo hacer algo de reparación por lo que pasó a la familia que perdió a alguien de su familia. Y lo mismo, la venganza es no tanto castigo simplemente por enojo, me siento mal, entonces echo y descargo mi furia sobre una persona, sino venganza tiene que ver con implementar justicia. Por esto la oración comienza sin hacer justicia, ¿no? Es decir, no vas a hacer justicia, es decir, la pérdida de su vida fue un crimen, fue un pecado, y como tal merece ser corregido, ¿no? Y en ese entretiempo vemos que Dios muchas veces tarda en tomar la venganza, que hay muchos males que no reciben su merecido ya ahora. Ahora, nosotros tenemos prohibido tomar la venganza porque muchas veces actuamos más según nuestras emociones, furia, rabia, y no juzgamos como Dios puede juzgar lo que de verdaderamente es malo y corregir la situación. Muchas veces si tomamos nosotros la venganza, empeoramos la situación y se hace un ciclo de más violencia, castigo, enojo y odio, ¿no? Mutuo. Pero la venganza de Dios justo es revelado en algún sentido en la cruz, que Dios corrige toda la injusticia del mundo a través de la muerte de Jesús, para que tengamos la misericordia y nos alejamos del pecado y podamos reparar todo el mal que hemos hecho, porque ahora tenemos la gracia de Dios, su Espíritu Santo. Pero aquí los mártires gritan por esa justicia. No es que ellos quieren la muerte de los que los habían perseguido, no es que simplemente buscan la condena de los que habían quitado su vida, porque sabemos de la muerte de Esteban y mártires de nuestro día que mueren con perdonar a los verdugos, ¿no? Parte de ser mártir es que uno vive según el ejemplo de Jesús, quien perdonó a los que lo crucificaron. Entonces, ¿cómo podemos balancear esto? Vamos a hablar de esto un poco más al fin, pero es una buena pregunta. Solo que ahora es de recordar, la sangre de Abel gritó de frente de Dios, ¿no? Pidiendo justicia, ¿no? por su muerte, porque Caín lo había asesinado. También la sangre de Cristo, en la carta de los Hebreos, menciona lo mismo, que su sangre grita hacia Dios. Sabemos que Dios exige justicia por la sangre derramada, ¿no? La sangre de víctimas. Él dijo esto a Noé, por ejemplo. Y el grito, ¿hasta cuándo? Es un grito de muchos salmos y de muchos profetas. Es decir, están sufriendo sin ver que Dios corrija la situación, que haga algo. Porque nosotros cuando sufrimos queremos que alguien haga algo. Y a veces preguntamos, Dios, ¿por qué no intervengas? Y es porque Dios quiere la salvación de todos, ¿no? Una cosa es corregir la situación, otra cosa es salvar el corazón de alguien. Y Dios no siempre interviene inmediatamente para salvar a todos, no simplemente a nosotros, ¿no? Y ahí entra la purificación de nuestro egoísmo, porque a veces queremos que Dios salve a mí y no importa lo que pase a la otra persona. Pero el amor ama a todos, no solo a una persona. Entonces Dios tarda en tomar lo que nosotros pensamos en la venganza. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar a todos, no simplemente a nosotros. Y esos mártires gritan hablando a Dios como dueño. Es término que describe a alguien que tiene autoridad absoluta y que es santo y veraz, es decir, es fiel, ¿no? Ellos conocen a Dios, que es fiel a sus servidores, como ellos han sido fieles a Él, hasta derramar su sangre por Él. Entonces, ellos piden esa justicia para los habitantes de la tierra. Y eso refiere a los que no pertenecen a Dios. 10 veces se utiliza esa frase en el libro de Apocalipsis y siempre en un sentido negativo. No voy a mencionar todo aquí, pero a lo largo de los capítulos, ellos son los que son decepcionados por el profeta falso, son los que alaban a la bestia, son los que practican la inmoralidad de la prostituta de Babilonia.
ellos no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Hay otra palabra griega que refiere a todos los que viven en la tierra, ¿no? Y nosotros cristianos somos los que viven en el cielo, ¿no? Vemos esto en el capítulo 13. Entonces, habitantes de la tierra refiere a lo que en el Evangelio de San Juan y sus cartas refiere al mundo, el mundo opuesto a Dios. Ahora, entonces se le dio a cada uno un vestido blanco. En griego la palabra es stole. Es decir, esto es la vestidura dada a una persona de rango, de autoridad. Y en el Septuaginto, la traducción griega del Antiguo Testamento, esa palabra fue utilizada para describir la vestidura de los sacerdotes y a veces de los ángeles. Color blanco significa victoria y santidad de la resurrección. Y cada mártir, además de esta dignidad, recibe la instrucción. Se les dijo que esperaran todavía un poco. Ahora, la palabra en griego no es simplemente esperar como esperar por un tiempo, sino descansar, ser refrescado. Es decir, habíamos visto, no, todavía no, vamos a ver en lo que viene, que los mártires ya disfrutan de la paz de Dios en el cielo, aunque habían sufrido terriblemente, ahora en el cielo disfrutan de paz eterna, aún antes de que Jesús instaura su reino completamente en la tierra, ¿no? Eso es lo que llamamos el cielo, ¿no? El lugar de los muertos que están unidos completamente a Dios, los santos, pero todavía esperan el cumplimiento final de la resurrección de los cuerpos cuando Jesús vuelve al fin de los tiempos. Entonces, ellos necesitan todavía esperar, descansar en la paz de los santos en el cielo, hasta se completa el número de los otros mártires. Es decir, Dios tiene planeado que habrá otros mártires y que tiene que completar todo su plan. Los mártires recibirán la vindicación, las escalas de justicia serán balanceadas, pero no hasta que la historia encuentre su meta, otra vez, que es salvación de todos si es posible, al menos la posibilidad de salvación de todos. Por lo tanto, ahora es tiempo de testimonio y de sufrir. Y los mártires siguen los pasos del Cordero, quien primero dio testimonio y primero recibió una muerte injusta y lo ofreció como ofrenda sagrada a Dios por nosotros. Dios hará justicia al fin de los tiempos, pero mientras tanto Dios honra a ellos, la vestidura blanca, y los refresca en su presencia. Ahora, ¿cómo entendemos que los mártires piden por el castigo de sus perseguidores? Jesús pidió perdón, Esteban pidió perdón, y Jesús dice que debemos perdonar a nuestros enemigos. Obviamente los mártires son conformados a Cristo y han buscado la conversión de los que los habían matado. Pero de todos modos es necesario balancear la escala de la justicia. Es decir, que todavía es importante ese deseo de justicia, porque la misericordia no puede existir sin justicia. Justamente la misericordia busca restaurar la justicia, y si la misericordia no restaura justicia, no es misericordia. Entonces, es como la meta final, la restauración de la justicia, pero como Dios dice, no ahora. Y ese no ahora es el tiempo de la misericordia, tiempo de conversión, de arrepentimiento. Ahora, hoy en día la idea de un Dios de venganza que da castigo, que castiga a los que cometen mal, parece algo antigua esa idea. Pero cuando perdemos de la vista que Dios es como alguien que guarda la justicia, que asegura que se distingue entre bien y mal, ¿qué pasa? El hombre empieza a cometer maldades sin frenar. Y esto hemos visto en las guerras del siglo pasado. A veces se dice que
Además, o las guerras siempre fueran causadas por religiones, o la mayoría son causadas por las religiones, que no es verdad. Porque las guerras peores de toda la historia del siglo pasado no tenían que ver en nada con la religión. Y de hecho son los peores justamente porque no hubo nada de religión, no hubo nada de fe en Dios, ni temor de castigo, ni temor de hacer mal, temor de pecar, ¿no? Entonces, es algo importante para nosotros reconocer que Dios sí es un Dios de justicia. Porque a veces interpretamos eso solo de manera negativa, pero Dios asegura de que los malos van a ser corregidos. Es decir, lo que es malo va a ser cambiado, no va a quedarse, porque sería peor si Dios jamás corrigiera lo que es malo en este mundo. Su justicia es para nuestra ventaja. Es decir, su justicia quiere crear de nuevo la armonía de Edén, que fue corrompida, interrumpida por nuestro pecado. Entonces su justicia es para nuestro bien. Ese grito de justicia es un grito que Dios venga, que Jesús vuelva, para que todo el universo otra vez tenga esa armonía original, donde no existe el mal. Pero mientras tanto, sufrimos y pedimos misericordia para que se alcance esa meta, no solo para mí, sino para todos. Por la intercesión de la Virgen, Reina de los Mártires, que Dios les bendiga y les fortalezca en su sufrir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.